¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Volverás. 12:43 ya tenemos aquí a Eduardo Díaz Pérez para que nos hable de este edificio que muchos se habrán preguntado, o en un momento dado todos nos hemos preguntado, pero esto exactamente qué es o qué fue. Estamos en la zona de Cacharrerías, en la calle Madrid, casi enfrente de lo que era el Hospital Provincial Ortiz de Zárate. Ese gran edificio que pone PMM y que Eduardo enseguida nos va a hablar de qué es lo que era. Pero en primer lugar, darle la bienvenida de nuevo a este año y preguntarle con qué tal pie has entrado en el año 2025. Bueno, pues 2015, ojalá venga un año de felicidad. 2015 sí, creo que sí vino, sí. Pero estamos en el 2025. En 2025, efectivamente, es que todavía nos cuesta hacernos al nuevo año. Ya. Tanto hablar del pasado que al final vamos a... Claro, hablamos tanto del pasado que al final nos quedamos en él. Vivimos en el DeLorean. Vamos a por un 2025 de paz, felicidad. Eso es. Y sobre todo salud. Ojalá, salud, lo más importante. Lo más importante, sin salud no vamos a ningún lado. Por eso nunca olvidaremos la labor de los sanitarios, desde el más simple celador hasta el más alto doctor, siempre acordándonos de ellos. Siempre, efectivamente. Bueno, vamos ahora a lo que vamos, a este parque, al PMM. Lo primero, esas siglas, ¿qué significan? Pues significaba, porque ya no existe, Parque Móvil de Ministerios. Parque Móvil de Ministerios. Ministerios, es decir, los conductores del Estado. Ajá, vale. Para trasladar a autoridades, para trasladar a funcionarios y demás. Parque Móvil de Ministerios. Como tú muy bien has dicho, está en la calle Madrid, Paseo de la Estación, en la zona de Cacharrerías. Da con el Paseo de la Estación y con la calle del Río. Ahí está, en esa intersección. Un edificio que la verdad yo creo que está catalogado como histórico. O sea, ojalá, para que no lo tiren, porque no se puede mover. ¿Cuál es su historia? Sí. Pues mira, ese terreno donde está el Parque Móvil de Ministerios era municipal. Era municipal y el ayuntamiento lo cede al Estado para construir un parque automovilístico que no existía en Guadalajara. Y entonces, en este parque automovilístico, la parte baja, la parte de calle, se dejó para el depósito de vehículos, es decir, para guardarlos por la noche. Incluso, fíjate qué curiosidades de la vida, los primeros autobuses urbanos que tuvo Guadalajara, los llamados trabancos aquí en Guadalajara, fueron cedidos por el Estado al alcalde, don Pedro San Vázquez, para hacer 2 rutas. Y por la noche ahí se guardaban, en ese depósito municipal, los 2 trabancos que cedió el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Guadalajara, ahí se guardaban, porque no hay que olvidar que los conductores pertenecían al Estado con la condición de que los cobradores fueran municipales. Es decir, eran funcionarios, los unos estatales, los otros municipales, los que trabajaban en este servicio y no sé si se alojaban también en este complejo. Pues se alojaban, efectivamente, porque la parte de arriba, eran viviendas. Eran viviendas para los funcionarios municipales, conductores, estatales, conductores y sus familias. Y siempre había un apartado de habitaciones tanto para los conductores que se desplazaban de otros puntos de España y pasaban por Guadalajara y dormían ahí temporalmente, así como los conductores del trabanco. Claro, a lo mejor un autobús que corriera de punta a punta, que tenía que hacerlo en 2 jornadas, porque entonces las vías no eran las que son ahora, ni los vehículos eran los que son ahora, tenían que hacer noche en Guadalajara y aquí tenían esa residencia, ¿no? Eran más conductores de vehículos de turismo. Estamos hablando de particulares. Estamos hablando de los autobuses urbanos de los trabancos, pero las que se guardaban eran normalmente, venía un delegado igual de Galicia a Madrid, y en Madrid no podía dejarlo, entonces venía a Guadalajara, dejaba aquí y ya lo hacía ruta con su delegado. Ya entiendo. Es decir, tenía muchos tipos de servicios este edificio alojados en su interior, pero todos relacionados con el transporte y dependiente
del Ministerio de Transportes y también en algunos aspectos también pertenecía al Ministerio de Transportes, efectivamente. ¿Qué y más luego cosas también tenemos? había un restaurante, un bar-restaurante para los conductores y también para los trabajadores de los talleres que había en los alrededores. Claro. Y sobre todo también en las horas libres de los estudiantes de Magisterio, que estaba muy cerquita, y el Brianda de Mendoza. Claro. Lo llevaba un señor majísimo, simpático, que se llamaba Manolo. Hacía unas anchoas en vinagre que eran de muerte. Bueno, siempre en el descanso, cuando nos daba el bolsillo algo de alegría, íbamos allí a Manolo a almorzar un bocata de anchoas con vinagreta. Ya se me está abriendo el apetito. Sí, pues te lo digo que ¿En qué parte estaba el restaurante? En la parte de arriba, en la primera planta, vale. en donde las viviendas. Entonces, en las viviendas había un apartado para el bar y restaurante, llevado, como te digo, por el señor Manolo y en la cocina su mujer. ¿En qué año se construyó esto? No sé si lo hemos dicho. Pues sí, en el 1948 se cede el terreno y se inaugura en el 51. O sea, que ya lleva ahí unas cuantas décadas. Sí, ya lleva muchas, sí. 60 años. Son casi 70 más. 70 casi 70. Años, 70 años, sí. Efectivamente. Bueno, el aspecto no ha variado mucho, la verdad. No, el aspecto sigue igual. Lo único que está dejado, porque ya no... Al crearse los servicios, el traspaso de muchos servicios a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a diversos lugares de Guadalajara, también llevan sus vehículos con sus garajes. Es decir, ya no tenía ninguna finalidad el parque móvil de ministerios. Es decir, cuando se delegan los ministerios, entonces ya deja de funcionar el parque. Se buscan otras sedes para... No tenía ya sentido, tenía sentido. Eso sí, el Estado reservó y respetó a las familias que estaban viviendo. Actualmente creo que solo vive una familia, porque el resto del edificio está en estado ruinoso, dicho por muchas familias que han vivido ahí, que les da mucha pena porque ahora está totalmente ruinoso y abandonado. Qué lástima, ¿no? ¿Tú crees que se le podía encontrar algún tipo de uso, de utilidad? Claro, han pasado, dices, casi 7 décadas y las necesidades son bien diferentes, pero ahí tenemos una infraestructura realizada que yo creo que sí se le podría sacar. Mira, yo no soy político, lo sabes, pero sí puedo... Pero eres ciudadano. Como ciudadano puedo aconsejar al ayuntamiento que como en el registro municipal, el archivo municipal, figura que ese terreno era municipal, como es el Parque del Coquín, que está al lado, eso es municipal, y lo cedió al Estado para una finalidad buena como era esta, ahora ya esa finalidad ha cesado, el ayuntamiento sí que podía presionar un poco al Estado y decirle, oye, este edificio que tenéis en ruina, nos lo podíais dejar por lo menos momentáneamente para albergar en su interior, porque el interior del garaje es enorme, a numerosos vehículos que están abandonados en la vía pública y no tenemos espacio, dicho por el ayuntamiento, para acogerlos y suponen un peligro en la vía pública. Un vehículo que sin ruedas, un vehículo que tiene todos los cristales rotos y está en la vía pública, es un peligro sobre todo para los más pequeños. Más pequeño. Entonces, esos vehículos, lo suyo es retirarlos de la vía pública hasta que se resuelva administrativamente toda la documentación. Y si tiene que ir al desguace, pues irá en su momento. Pero las autoridades municipales dicen que lleva su curso. Pues mientras lleva su curso, se podían meter ahí y ahí no representaban peligro para nadie. Y lo digo basándome en eso, de que ese terreno era municipal. Le guste al Estado o no le guste, fue una cesión municipal.
Vamos a ver en qué acaba todo esto, porque claro, lo que también lleva a su curso es la decrepitud, que afecta a los edificios que no tienen uso. Los años los van destruyendo y los van tirando. Vamos a ver si se puede evitar, porque claro, es un edificio con una arquitectura muy singular, un edificio histórico, pese a quien le pese, y que yo creo que se le podía dar algún uso después de haberse adaptado, como por ejemplo el Colegio de la Cristina se ha adaptado para la universidad, el Fuerte se ha adaptado para no sé qué, para... Sí, pero el Fuerte, mira lo que está pasando. Ya. Bueno, claro. Es una pena que hace poco ha habido un incendio y ha quedado afortunadamente poco, pero que quizá algún día no veamos al Fuerte de San Francisco como Notre Dame. Claro. Yo ruego a la Virgen de la Antiguapa que eso no pasa, pero viendo lo que ha sucedido, ¿quién no piensa que puede ir esto a más? Claro, pero sobre todo que el problema que conlleva que si eso ocurriera, que esperemos que no ocurra. No ocurra, pero es que ahora... Pero eso ocurrirá, unos y otros se quitaban un problema de en medio. Pero es que esto del Fuerte era cantado, como le he dicho yo, era cantado. Ahí vivían ocupas, por la noche hacían fogatas, demás. Son gente que necesita pasar la noche bajo techado, pero yo creo que no, el lugar no es el histórico Fuerte de San Francisco. Existen albergues y otros lugares donde pueden refugiarse esas personas sin techo. Uh-huh. Por ejemplo, convertir el parque móvil de ministerios en algún tipo de albergue. No, yo ya te digo que no soy quien tiene que decidir. No, yo puedo aconsejar, pero no soy el que voy a seguir. Pero sí aconsejaría que el problema que los políticos están para solucionar los problemas, no para crearlos. Es decir, esa es la teoría. Esa es la teoría y tiene que ser la práctica. Sí, tiene que ser la práctica. Claro. Elegimos a nuestros ciudadanos, pagamos nuestros impuestos para que solucionen los problemas del día a día en la calle. En fin, tú imagínate un país sin problemas, no harían falta los políticos, ¿verdad? Bueno, pues sí, para eso están, para solucionar los problemas y ganarse la confianza de los ciudadanos. Entiéndase la ironía. Y tal vez hoy me estoy pasando un poco con la política, pero es que estamos viendo cosas que son totalmente inexplicables. Uh-huh. Estamos viendo como una televisión española da las campanadas y se mofa de la religión católica. Eso es duro de... Vamos, que como católico a mí me dolió mucho. Me dolió mucho que una persona se mofe de la religión católica. Hay alguno que ha dicho, ¿por qué no se ha mofado de la musulmana? Pues yo qué sé, está mal que se mofen de la musulmana y de la católica y de la ortodoxa y de todas las religiones. Tienen que tener un respeto. Te guste o no te guste, respetar. Se llama revolver el río, ganancia de pescadores. Ya sabemos que por eso te decía que en la teoría dice una cosa sobre los políticos, la práctica lo que nos demuestra es que mientras haya pelea, ellos siempre van a seguir ganando. Y a mí esto de lo de las campanadas, si es una televisión privada, pues... Con su pan se lo coman, pero la televisión Pero en una que pagamos todos los españoles... Que debería representar a todos los españoles. A todos los españoles, sí. Representa a todos los españoles, que se mofe de la religión católica es que me parece de mal gusto y de poca educación. Nadie ha tomado medidas ni las va a tomar. En fin, pues aquí queda también la opinión de Eduardo Díaz Pérez sobre este lamentable suceso, que mucho me temo que va a ser el primero de los que veamos en esa línea, desde el momento en el que la televisión española, pues ya hemos visto todo lo que se tuvo que hacer para que la controlara quien la quiere controlar. Eduardo, vamos a ir finalizando. La verdad es que es muy llamativa la foto que tenemos delante, la hemos visto varias veces durante el reportaje, durante la entrevista. Viendo cómo era el barranco del Coquín, sí. Cómo era la zona de cacharrerías. Bueno, sigue igual, el edificio sigue igual. El edificio sí, pero el entorno no, claro. El entorno no, porque el entorno, el Parque del Coquín está muy bien acondicionado. Luego enfrente está el colegio de la Aneja de toda la vida, sí. Pedro San Vázquez, y la verdad es que la zona ha evolucionado. Lo único que no ha evolucionado es este edificio y el de enfrente, el del hospital provincial, que cada vez que pasas por allí se te viene el alma a los pies. Creo que la Junta ya va a empezar con las obras
de la nueva residencia de los Olmos. Bienvenida sea. Vamos a ver si es así. En fin, las fotografías, el contraste entre el pasado y el presente, como la que podemos ver en la web, en la página de Facebook que gestionas, Amigos de la Ciudad de Guadalajara, de la estación de nuestra ciudad. No sé de cuándo será esta foto, finales del 19, principios del 20, pero hay un tren, una locomotora a vapor con su tender aproximándose. Principios del 20, cuando llegó el ferrocarril a Guadalajara, pues claro. No conocemos la estación como era muy sencillita. Luego evolucionó, hubo reparaciones y es la estación, aunque yo creo que la estación de Guadalajara necesita un lavado de cara, sobre todo para dar buena imagen a los que nos visitan. Efectivamente, así es. Más fotografías llamativas y también sobre temas llamativos. Ultramarinos, Casa Toquedo, ¿dónde estaba esto? Esto en el Arrabal del Agua. Es que antiguamente en Guadalajara no había las grandes centros comerciales ni las grandes cadenas alimenticias como hay ahora. Entonces la mayoría de los lugares donde se compraban los productos alimenticios eran en ultramarinos. El trato directo, ese trato que casi hemos perdido con el tendero. Y esos establecimientos con un olor tan especial, sí, ¿verdad? Especial, a medio camino entre las verduras, los arenques y el café, porque vendían de todo. Muchísimas gracias, Eduardo Díaz Pérez, por traernos tantos recuerdos y tantos conocimientos para algunos. Ya sabemos más sobre este edificio de cacharrerías. ¿Hablamos ya el miércoles que viene? Hablamos el miércoles que viene. Un abrazo a los oyentes. ¿Cómo estás?